Buenas noches, hermanos, iglesia, bendiciones. Mi nombre es Nelson Hernández. He tenido el privilegio de compartir con ustedes la palabra en este momento. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y también le pido al Señor que sea Él hablando, sea Él usándome para llevar este mensaje y que este mensaje llegue hasta el lugar donde el Señor así lo desea. Bueno, entrando en materia, les comparto este mensaje. Este mensaje lo llamamos cautiverio o esclavitud y libertad. Allí entraríamos a definir qué es el cautiverio, la esclavitud, y qué es la libertad. Dentro de lo que es las definiciones humanas y las definiciones bíblicas. ¿Qué es cautividad o esclavitud? Dice que la cautividad es el estado de la persona o animal al que se ha privado de la libertad. Vemos allí no solo se define que la cautividad se puede presentar en personas, sino también en animales, según la definición humana. También la esclavitud como institución jurídica es una situación en la cual una persona, en este caso el esclavo, es propiedad de otro, en este caso el amo. La cautividad se podría definir en tres partes: física, espiritual y mental. ¿Qué es la libertad? La libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razones y voluntad, sin más limitaciones que el resto de los demás. Esta sería la definición que vemos allí vemos en el diccionario. Y sin embargo, allí entrando en lo que es la cautividad física, vemos algunos ejemplos en la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, en Génesis 40 del versículo 2 al 3, dice, allí ponemos el ejemplo de del copero y el panadero, quienes obraron mal contra el faraón, y en este caso el faraón pues toma la decisión de darles un castigo, dice. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia y en la cárcel donde José estaba preso. Vemos allí que allí se encontraba José también preso cuando llegaron. Y cada quien, ¿cierto?, tenía una acusación distinta. En este caso, pues, el panadero y el copero eran culpables, según la definición pues, de la Biblia. Entonces, era una persona justa y no se ve allí en cárcel. Dice, también vemos otra definición en Mateo 27, 16, 17. Y tenían entonces un famoso llamado Barrabás. Barrabás, como todos sabemos, era un delincuente, una persona que era muy mal comportada. Dice, y reunidos pues, ellos les dijo, Pilato, ellos les dijo, Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ahí estamos viendo que tanto el copero como el panadero están con una persona justa, como también a Barrabás lo encerraron junto a Jesús. Dice allí en otra definición en la palabra, esta sería pues como la definición de lo que es el encierro físico. O sea, los llevaron a un lugar y allí los juntaron a todos.
Pero la cautividad o esclavitud espiritual, ¿cierto? Hay una definición o una parte donde Jesús estaba hablando con los judíos. Entonces, los judíos en ese momento lo estaban como acusando, tratando de hacer quedar en vergüenza. Entonces, allí Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Él está contando a aquellas personas acerca de su actuar, de la forma de ser y de sus pecados como tal. Allí, a pesar de que ellos están pues, no estaban presos, pero sí están cautivos por sus pecados, por sus pensamientos. Dice también en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia a justicia? Bien vemos que puede ser, o la esclavitud puede ser para muerte. Muchas de las personas, aunque están libres físicamente, su mente y su espíritu está en un cautiverio en el cual les está llevando a un camino de muerte, a un camino de perdición, a un camino que va hacia el abismo, como le dice la palabra del Señor. Entonces, eso está en Romanos 6:16. Y por tal razón, pues, en esta definición, por tal razón Cristo nos llama siervos, ya no nos llama cautivos, ni nos llama esclavos, nos llama siervos y no esclavos o sometidos, por ser siervos voluntarios. O sea, nosotros en este caso, Dios nos dice que Él no nos está llevando presos, ni nos está obligando. Él dice que aceptemos de corazón su palabra, que aceptemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, que le sigamos y le sirvamos, que no solo le hemos de servir con nuestra mente, sino también con todos los miembros de nuestro cuerpo. Dice que así como nosotros fuimos siervos y pusimos a la disposición nuestros miembros para el servicio humano, dice que también lo podemos poner para el servicio a Dios, para seguirle, para seguir sus pasos. Allí en la libertad física tenemos unos ejemplos. Dice en Mateo 27:26. Entonces, allí hablando también de Jesús y de Barrabás, del Señor Jesucristo y de Barrabás, dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser sacrificado. Esto está en Mateo 27:26. Vemos que a Barrabás le dieron la libertad, pero fue una libertad física, porque en ninguna parte de la palabra nos muestra que Barrabás aceptó al Señor Jesucristo, aceptó la salvación. O sea, él solo fue libre físicamente, pero aún seguía atado a su forma de ser y a su forma de comportarse. También vemos en otros ejemplos, ¿cierto? En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En este caso, nosotros debemos de saber o de reconocer realmente quién mora en nosotros, si es un espíritu de pecado o es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por medio de aquel sacrificio que el Señor hizo por nosotros. El Señor fue, siendo justo, sin mancha, fue hasta la cruz del Calvario para ser azotado, para ser ultrajado, para ser golpeado y para ser sacrificado por nuestros pecados. Sin embargo, pues es de nosotros el deber o la disposición de aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón y que el Espíritu Santo more en nosotros. En este caso, pues nosotros debemos de definirnos quién queremos que more en nuestras vidas.
si el espíritu de pecado o el Espíritu Santo. Dice también en Corintios 10:5. Allí, este es un consejo que nos da la palabra de cómo guardar nuestra mente, de cómo guardar nuestros pensamientos. Dice, en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. En este caso vemos que hoy en día hay muchas ideologías que cautivan a las personas, sean jóvenes, niños, aún personas de una edad muy avanzada, están cautivados por ideologías que realmente esas ideologías los llevan es solo a la muerte, hacia una perdición, hacia caminos de pecado. Pero Dios nos da un consejo, nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento en obediencia en Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Hay varias formas. La primera es orando, acercándonos a Dios, acercándonos a ese altar, a ese atrio santo en la palabra. Entra en el secreto y ora con el Señor, pedirle al Señor en nuestro secreto, que Él nos recompensará en público lo que nosotros haremos en secreto. Dios dice que no hay un mejor lugar que nosotros entrar a hablar con el Señor, contarle todas nuestras situaciones y no solo eso, sino adorarle. Dice también que nosotros debemos de alabar al Señor. También podemos escuchar música, alabanzas, adoraciones y en este caso meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Dice que la libertad del pecado, dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Esto está en Romanos 6:18. En este caso, Dios nos da la libertad, nos hace libres y nos hace siervos de la justicia. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo y de la palabra que Dios nos ha dado. Pero la libertad también tiene no solo la libertad física, sino la libertad espiritual y mental. Tenemos unos ejemplos en la palabra de Dios. Allí en Mateo 26:27 dice así, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. En este ejemplo vemos a una persona que obtiene la libertad física, pero no tiene una libertad mental ni una libertad espiritual. Después de esto, no vemos en la palabra ningún escrito donde diga que Barrabás aceptó el evangelio o en este caso fue libre espiritualmente. Él siguió con sus convicciones, con sus deseos, o sea, con su estilo de vida que llevaba anteriormente. Entonces, pues realmente solo lo que obtuvo en el momento fue una libertad física. Hoy en día eso sucede con muchas personas que salen de prisión o salen de una clínica o salen de cualquier lugar donde se sentían cautivos, ya sea por algún error que cometieron o por alguna enfermedad, pero siguen llegan nuevamente a sus vidas y a su monotonía o a su estilo de vida que muchas veces no les trae un buen camino, sino que los lleva a un camino de perdición. Hablando acerca de la libertad espiritual y mental, en la palabra del Señor vemos unos ejemplos. En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, esto significa que sin ver el lugar donde esté la persona, sea que esté libre, sea que esté preso en una clínica, no sé, en cualquier lugar donde pueda estar en cautiverio o no, puede llegar a obtener esa libertad, una libertad espiritual,
una libertad que viene del reino de los cielos, no es una libertad que da el hombre, es una libertad que da Dios, porque dice que el Señor, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, eso significa que si el Espíritu de Dios mora en mí, tengo libertad, una libertad que Dios me está dando, que me está brindando. Por eso aquellas personas que de pronto escuchen este mensaje, que quieran obtener esa libertad, que quieran sentir esa libertad y esa presencia de Cristo en su corazón, les invito a que se acerquen, acepten al Señor Jesucristo en su corazón como el único Señor y Salvador. Y Dios empezará a darle libertad en su alma, en su espíritu. Esa es una libertad que es una libertad eterna, porque no tiene límite. Hablando de la libertad mental, porque muchas veces también nosotros tenemos situaciones en las que nuestra mente y nuestros pensamientos nos están llevando cautivos, ya sea un pensamiento, ya sea un deseo, ya sea algo que nos cautiva. Hay varios ejemplos en la palabra donde vemos que, que vivieron grandes hombres que fueron cautivos de pensamientos, que los llevaron a errores. Ejemplo, el rey Saúl. Cuando el rey Saúl escuchó a aquellas doncellas que danzaban y cantaban diciendo que David mató a 10.000, que Saúl mató a 1.000 y David a 10.000, ese escuchar le llevó un pensamiento activo, donde ese pensamiento no lo abandonó no lo abandonó, sino realmente nunca lo abandonó, porque él murió aún en ese pensamiento. Entonces Dios nos da a nosotros unas pautas. Allí en 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. En este caso, nos está dando la misma palabra que nosotros debemos de llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, porque nosotros muchas veces los actos los llevamos después de un pensamiento. En este caso, ¿cuál es la recomendación para hallar esos pensamientos cautivos? La oración, orar, buscar de Dios, hablar con el Señor de toda situación. Dice que el Señor es nuestro amigo fiel. Él nos acompaña en todo momento y nos escucha. En este caso, por eso la oración es tan importante, para que nosotros nos acerquemos a Dios. No solo en la oración, también debemos de alabarle, cantarle al Señor. Si no, pues no tenemos ese don de canto, entonces escuchar alabanza, escuchar canciones, música cristiana, eso también nos va a ayudar. Y meditar en la palabra de día y de noche, como dice el Señor. Dice que hemos de meditar en la palabra de día y de noche. Nosotros podemos leer, escudriñar la palabra y todo eso que nosotros leemos o vemos allí y que escudriñamos, lo podemos llevar a nuestra mente, pensar cómo lo podemos llevar a la práctica en nuestras vidas. También allí en Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. En este caso, al nosotros estar libres de pecado, porque es que el que nos liberta a nosotros es el Señor Jesucristo, es Dios. Dios nos da esa libertad, limpia nuestros pecados, lava nuestros pecados. Y ya siendo libres, dice que somos siervos de la justicia, porque es que nosotros estamos compartiendo un mensaje que es el mensaje de Dios. Por eso, hermano, amigo, si tienes la oportunidad de compartir la palabra de Dios con un amigo, un vecino, un conocido, no lo pienses, hazlo, porque realmente a eso nos llamó Dios, a ser siervos de la justicia y a compartir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda llegar a esas vidas, a esas almas y poderlas libertar.
En conclusión, pues realmente vemos que el Señor Jesucristo pasó por un camino de sacrificio y de dolor, todo para libertarnos a nosotros de la maldad y del pecado. En este caso, vemos allí en un momento de angustia al Señor Jesucristo, una angustia física porque fue un dolor que le causaron a él físicamente, pero el Señor ya sabía por qué camino estaba pasando. Y dice en Lucas 23-24, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte. O sea, a pesar de que el Señor estaba, él sabía que en ese momento estaban cometiendo un error, estaban maltratando al Hijo de Dios, el Señor con su gran amor, él sabía que venía a dar un perdón y llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que Dios nos perdonara y nos diera la oportunidad de entrar al reino de los cielos y darnos esa libertad espiritual, porque esa es la libertad que Dios nos ofrece, una libertad espiritual. El Señor Jesucristo nos perdona, también nos enseña mecanismos para tener una vida espiritual sana y cuidar nuestra mente. Nosotros no solo debemos de buscar una libertad física, porque realmente pues a quién le gustaría estar privado de su libertad, pero debemos de cuidar también nuestra libertad espiritual y nuestra mente. En ese caso, pues debemos o también sacamos en conclusión. Allí me llamó la atención un versículo y un momento en la Biblia donde vemos que alguien captura, ¿cierto? O en este caso podemos decir que podemos decir que realmente en ese momento pues quería una libertad o una bendición, y ese fue Jacob. Jacob luchó con un ángel, ¿cierto? ¿Y él qué hizo para luchar con ese ángel? El primero lo capturó. Dice así en Génesis 32, 24, 26. Dice, así quedó Jacob solo y luchó con un varón, dice, y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. En este caso me llamó la atención porque Jacob vio la oportunidad, ¿cierto? Y él, vemos dos situaciones. La primera de cautiverio, porque él capturó el ángel, pero lo capturó con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era que Dios lo bendijera, que le diera esa bendición y no lo soltó hasta que Dios lo bendijo. En este caso, pues realmente nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de aferrarnos de esa palabra, de esa libertad espiritual que Dios nos da, aferrarnos y no soltar, mejor dicho, realmente no soltar esa libertad, sino pedirle al Señor que nos bendiga, que nos bendiga, que nos lleve siempre por el camino del bien, que nos lleve por el camino de su santidad, por ese camino de libertad espiritual. Por eso el llamado en este momento es para que nosotros reconozcamos esa libertad y ya podemos decir que somos fuertes porque el Señor Jesucristo, Dios nos libertó. Y por eso el llamado es a que gritemos fuerte que somos libres, libres de pecado, libres de maldad, y ya podemos entrar al reino de los cielos por medio de ese gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Por eso les invito, hermano, a que compartamos
la palabra del Señor con todas las personas que conocemos, para que Dios sobre nosotros y obre también en aquellas personas que necesitan. En ese momento les invito a hacer una oración a aquellas personas y a todos los hermanos también, y a aquellas personas que de pronto quieren aceptar al Señor Jesucristo, que sienten que es necesario en sus vidas. Les invito a hacer esta oración conmigo. Señor Padre Celestial, Rey Eterno, en este momento reconozco mis errores, reconozco que he sido un pecador, pero también reconozco que tú hiciste un sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso te pido, Señor Jesucristo, que entres en mi corazón, que aceptes mi corazón como mi único y Señor y Salvador. Gracias, Señor. De ahora en adelante caminaré contigo, seguiré tus pasos y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de ser libre. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje, amigos, por escuchar de la palabra de Dios, y le doy gracias al Señor por darme la oportunidad en este momento de haber compartido esta palabra con usted. Gracias, mi hermano, Dios me los bendiga y les deseo que sigan de aumento en aumento, como dice la palabra, siguiendo y caminando con el Señor. Gracias, hermano. Tú llegaste a mi vida, produciendo de manera sin igual el milagro que hace tanto deseaba. Tú me diste libertad, libertad. Tú me diste libertad, libertad. Jesús, tú me diste libertad.